Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su vinculación a esta ceremonia cósmica en este momento, a través de nuestros diálogos, preguntas, búsquedas, necesidades, cuestionamientos y experiencias, significaciones que vamos encontrando. En realidad es una sola vida universal, pero nos vamos acercando a la comprensión de esta vida y de su ley, que está por encima de todas las opiniones personales o concepciones personales. Eso es lo que el muy sublime maestro le llamó la matesis. Bien, si alguien tiene a bien compartir alguna experiencia o alguna pregunta, adelante, por favor, sea de los que están vinculados a través de la videoconferencia o los que están presentes aquí en el santuario de la Casa Sede Mundial. La hermana Patti pide la palabra. Buen día. Buenos días, querida Patti. Adelante. Gracias. Buenos días, querido maestro, queridos hermanos todos. Bueno, primero que nada, desearle buen viaje y feliz regreso. Otra, agradecerle todos estos diálogos que me han servido muchísimo. No sabe cómo me siento. Me siento más feliz, me siento conectada, me siento reflexiva, me siento... O sea, no hay palabras, maestro. Adelante, que la riqueza de la vida le será más accesible en la medida que usted abra su desarrollo de conciencia. Y además, después cuando lo ponga en práctica a través del servicio desinteresado e impersonal. Ese es el gran reto, captar bien para luego, como dicen, ser perfectos para servir y servir para ser perfectos. Muchas gracias por su compartir y adelante. Quiere decir que algo está creciendo en usted y adelante. Maestro, ¿cómo es esto? ¿Cómo decir? A mí esta vinculación que tengo con usted y con los hermanos en estos momentos alimenta mi alma, mi espíritu y mi ser, porque bueno, el ser ya es, esa parte es la que yo no comprendo todavía bien. ¿Cómo decir? ¿Me alimenta mi alma y mi espíritu? Sí, me deja más clara la misión para la cual estoy aquí y de la que de aquí en adelante tengo que cumplir. O sea, lo que Muchas uno gracias, busca, maestro. fíjese bien cómo se le dice al que da el verdadero paso a Guru. Ujú. Tienes que realizar un desarrollo, un trabajo de disipar tinieblas. No hacer tinieblas, sino disipar tinieblas. Ese es desde antes ya algo, y empiezan con las tinieblas personales, con las tinieblas con los demás, con las tinieblas de la vida, para poder alcanzar esa unidad, esa conexión, que poco a poco se va volviendo simplemente una experiencia de unidad, que se llama experiencia de ser. Pero tiene que ir armando componentes, personajes, experiencias, significaciones, para poderse expandir en la confianza de que siempre habrá más, y siempre habrá más que agradecer también. Primero recibimos, hay que agradecer. Tenemos la oportunidad, el honor de servir en la obra, hay que agradecer. De las dos maneras debe venir un agradecimiento profundo a través de la acción. No solo en que se quede en el sentimiento o en las buenas ideas, sino en la acción. Y adelante. Muchas gracias, maestro. Bien, ¿alguien más? Aquí en el santuario, hermana Magda, trae un papelito con no sé cuántas preguntitas. No, eso se me olvidaba y lo dijera bien porque luego no la puedo hacerle la pregunta. Buenos días, maestro, buenos días a todos. Maestro, ¿cómo usted integra en la enseñanza que tenemos de los muy sublimes maestros, el avatar celeste, que es el Cristo Rey, y el avatar terrestre es el que viene a vivir y implantar su trabajo? ¿Cómo usted lo integra? Porque después se pasa de enseñanza
a los grados superiores. A ver, ya me le mezcló muchas cositas. Déjenme a ver si le entiendo. Hay un mensaje permanente de la fuente, de la inteligencia y la sabiduría eterna. Pero de tiempo en tiempo, después de grandes crisis mundiales, ayer veía como en la Segunda Guerra Mundial, yo no tenía ese dato, pero creía que eran 40, no, 70 millones de muertos, más cuántos lisiados y cuántos, todo lo que se destrozó. Bueno, ha sido la peor de todas las, y bueno, cosas muy fuertes. Aparece alguien que dice y nos recuerda el mensaje de la verdad eterna. Así lo viene presentando el muy sublime maestro. Y viene a ver quién está preparado. Y había alguien que 10 años estaba preparando el terreno para que cuando viniera el Cristo todo tuviera un mayor sentido. Preparar 10 años. Algo que no sé si va a suceder, pero algo en muy interno me dice que sí. Es que ya veo una conexión desde antes. ¿Sí? Y entonces el maestre de la fe dice, miren, si queremos salir de y estos asuntos, necesitamos estudiar esto, practicar esto, cultivar esto, disciplinar esto, reconocer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Hace todo un planteamiento de la historia conocida de la humanidad, de sus ciencias, de sus artes, de su mística, de su esoterismo, de su, etcétera, todos los valores o técnicas, medios. Hace una reconsideración de todos ellos. Y así es lo que yo les propongo, este plan. Y preparó básicamente a 3 discípulos para que siguieran ese plan. Vamos a decir 4. Que siguieran ese plan. Pero faltaba todavía que el plan aterrizara. Que se dijera, bueno, ya en la realidad, sin teoría, esto se vive así. Y se reconoce así. Y se le llama así. Y ese fue el hermano mayor. Y fue el que fue recogiendo discípulos. Y fue el que fue llamando a más discípulos a realizar ese trabajo en lo individual y generar una institución, un grupo humano organizado que realizara esto. Vamos a decir, el mensaje superior divino es permanente. El mensaje traducido a la actualidad y a los tiempos, que en este caso va a ser una era, va a ser un ciclo, lo trae el maestro. Pero la práctica, la enseñanza viviente, la experiencia de cómo realizarlo fue del hermano mayor. Y el maestro le encarga eso al hermano mayor, porque es el que contenía más vinculación. Al principio y siempre, pero aunque un tiempo le dio muy fuerte a su discípulo, a ver si sabía cumplir lo que él había indicado. Y de hecho, la formación de la línea solar en el año 67 es para poder cumplir las instrucciones y enseñanzas del muy sublime. Pero claro, en una forma práctica, vivencial, dice, el hermano mayor ha venido a enseñar y a vivir para que cualquiera pueda vivir ese tipo de experiencias. ¿Sí? Pero tiene que conectarse a la línea. No inventarse otra línea, sino ajustarse a esa línea. Porque es la línea de los Cristos, de los Budas, de los Quetzalcóatl, etc. Entonces, es todo una... Por ejemplo, Jesús le dice a Pedro,
Sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Iglesia qué es? Una construcción de piedra y de vidrio. Realmente iglesia significa comunidad, grupo humano, de acuerdo en ciertos principios, en ciertas virtudes, en cierto desarrollo, etc. Si no te satisface esa comunidad, pues buscas la tuya o te quedas solo. Pero quedarte solo, pues no es. Y la línea no es porque tal persona lo diga. La pregunta es más bien, ¿ese es la ley cósmica, es el plan cósmico? Y quitémonos de opiniones. Asimilemos la sabiduría eterna. Pero se necesita vivirla. Y el hermano mayor nos enseñó cómo se va pasando en esos procesos de purificación hacia alcanzar esa conexión en cada instante. Como que el maestro la agarró así, ¡pum!, conoció a su maestro y ahí agarró la onda. El maestro Estrada tuvo que irlo descubriendo y nos fue narrando y nos fue indicando cosas que sí tenemos que fomentar y cosas que obstaculizan el camino. De las dos. Y de lo que más criticó él no fue la inocencia de un bruto ahí que se aviente y comete una tontería, que a veces lo hacemos, sino la transgiversación de la enseñanza, a lo que él le llamó la intelectualidad. Le inventa, le razona, le acomoda y al final de cuentas no hace lo que tiene que hacer. Pero no es de acorde a lo que dijo esa persona, sino de acorde al plan cósmico, quien lo ha conectado, quien lo ha vivido. Yo lo veo así como discípulo de esa línea. Yo no digo de lo mío, digo que se respete y que está ahí y que es la línea tradicional. ¿Para qué le andamos poniendo vestidos que no le van? ¿Y para qué direcciones que son contrarias? Si las cosas son claras. El hermano mayor nos da la indicación en su última ceremonia. Un grupo colegiado, porque una persona es muy peligroso, hace cosas muy... Se encierra de poder y de sus achichincles, si se dice, de su grupo de poder, y ya no tiene contacto con lo que está pasando. No puede pasar. Sino bajo la pragmática del hermano mayor, a la luz del hermano mayor. No solamente dice del hermano mayor, sino a la luz del hermano mayor. ¿Y cuál es su luz? Pues donde encontró Jivatma y Paramatma una conexión. Es que no podemos conectar cosas diferentes. A ver, si la ley es la ley, no los sentimientos, la ley es la ley. La ley es una en tu universo y otra en otro universo. Paramatma, la gran ley, ¿es personal? Uno se adapta a esa ley. La ley no se va a adaptar a ti, por favor. ¿A dónde llega tu soberbia? Tu orgullo, tu autosuficiencia, que te crees más que la ley. Entonces, el gran camino de unir esta alma individual hacia el alma universal para captar su mensaje en cada revelación, desde esos increíble cantidad de ángulos, eso es lo que nos trae el maestro. Pero cómo vivir eso nos trae el hermano mayor. Ya en la práctica. ¿Me explico? Lo vio claro el maestro, lo percibió claro, lo plasmó claro, pero no lo experimentó como humano porque él se dedicó a esa tarea de dejar las instrucciones.
y deja a alguien para que continúe ese trabajo. Inclusive desde el año 51 manda una carta de la India donde él delega todo para él dedicarse a otra labor que también le tocaba. Es que los cristos no nomás tienen que fundar una organización, tienen que realizar algunas cosas que van a impactar la transformación del planeta como un todo. Bueno, eso es lo que en esta mañana me nace compartir. Definitivamente habrá más cosas, pero creo que lo esencial es eso. ¿Quién nos puede revelar esa verdad única, eterna, única de la ley y de su verdadero propósito? Pues quien la ha realizado. Pero lo que menos es concordante es que sea contraria a eso. Todo el planteamiento de las tradiciones de sabiduría son medios de liberación de un potencial para no tener que quitarle el poder a nadie, sino descubrir el tuyo que hay en todos. Pero ese potencial de conciencia no es fuerza de su ego, se quiere imponer a otros, sino más bien al servicio de la vida, para ser uno con la vida y no querer dominar la vida. Como dicen por ahí, ya para terminar, a la naturaleza se le domina obedeciéndola. Quiere encontrar a Paramatma, a la gran alma universal, a Dios, a su ley, a su sabiduría, obedézcala. Pero no me le cambie los nombres porque nos revolvemos. ¿Sí? Hay que asumir esa digna y gran responsabilidad que se lleva con mucho honor y gusto, porque ya el hecho de participar en una obra así es un gran honor. Sí, ya está. ¿Sí? ¿Quién es? No, fue un micrófono ahí que se abrió. Ah, ok, perfecto. ¿Me permite, reverendo Delio? Adelante, Angelita. Buen día. Buen día, maestro. Buen día a todos. No se oye. ¿Sí escucha a la reverenda Angelita? Sí, adelante. Sí. Ah, ok, gracias. Buen día, maestro. Buen día, gracias. Mire, le quiero preguntar, maestro, en unos versículos de hoy me salió Isaías 28 y no entiendo cómo dice que Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Eso es lo que no entiendo. Que Ahí va. creyere. Gracias, maestro. Si usted observa cómo se construye una casa o en la parte final hay una piedra que tiene que tener un ángulo y encaja para que amarrar todo. No, las de abajo son cúbicas, las de arriba son angulares y esas se llaman las piedras angulares. Esa es la que cierra la casa, la que hace que no se caigan las cosas. Entonces, ese triángulo superior representan los maestres. Representa todo ese esfuerzo que al final corona, las coronas son angulares, no son chatas, corona el proceso de unidad en la multiplicidad, cierra el techo, cierra el cielo de ese edificio, de esa construcción.
Y hay veces que hay gente que la desecha porque dice, no, pues esa no me sirve, pues ahí tiene un ángulo, no está cúbica. Es que esas son para los cimientos. Pero muchas veces, y es una observación que luego hace el Cristo sobre este mismo tema, de que fue desechada la piedra angular, como fue negado el mensaje del Cristo, como ha sido negado el mensaje del hermano mayor y otras cosas, cuando en realidad es el que nos va a ayudar a cerrar y a darle un sentido de distribución de las cargas, donde todos vamos a participar. San Pablo habló mucho del cuerpo místico de Cristo y del gran templo. Bueno, a eso se refiere esa piedra angular. Es la que está en la parte más alta y cierra el edificio. Es la parte de donde sin ella todo se cae. Nos falta esa distribución justa. Es mucho el sentido que tiene lo que el hermano mayor y el maestre hablaban sobre la bicicleta, los rayos de la bicicleta. El centro es el maestro. Los rayos son los discípulos. Y la rueda y la llanta es el mundo, el universo. Pero ese eje central, eso sobre el que se mueve todo. Bueno, ese eje central de una construcción para distribución de fuerzas se llama piedra angular. Muy bien, maestro. Gracias. Y es desechada por muchos. Porque no conocen la obra completa. ¿Algo más? Así es. A ver, ahí viene la segunda. Que un maestro, aunque sea Satarhat, gurú o gatpa, jamás podrá alcanzar el samadhi o una pasantía avanzada en el yoga sin la ayuda de un gurú. Sí, de un gurú de lo divino. Si no reconoce al avatar en los hechos, no en la palabra, no tiene oportunidad. El maestro Estrada habló y escribió sobre eso, que el que pasa por las dos cabezas de las serpientes, después de haber vencido todo tipo de vicios, es el que se puede liberar. Si no, las serpientes no te dejan salir y te atan. Temas de dinero, temas de placeres, temas de sexo, temas de eso. Y ha habido en la historia Satarhats o Sachelas y para abajo, que en realidad no han trabajado sobre sus vicios, sino sobre sus funciones de poder sobre los demás. ¿Sí? Su oratoria, su retórica, pero no en la autotransformación, que es el punto de partida de todo trabajo. Tienen un grado, tienen un poder, ¿sí?, que le da la organización, pero no han trabajado internamente. Los grados deben ser reconocimientos a estados de conciencia y a realizados, no por realizar. En esas pequeñas frases posiblemente están todas esas claves. A mí el sublime hermano mayor me dijo, los Satarhats de la fundación, los lunares, están dominados por Saturno, por sus vicios. Requieren que los alaben, que les lleven flores, y que les digan que son papá Dios. Dice, eso no es así. Están dominados por Saturno. Y él lo refiere a ese momento mitológico donde
Saturno dominaba el mundo, los 12 titanes, los vicios, así le llama él, se esparcen por todos lados, y solo aquel que vence sus vicios en muchos niveles, porque, por ejemplo, hay 7 pecados capitales o 7 expresiones de esa ignorancia en cierto aspecto de la vida, que no se usa para esto, se usa para lo otro. Todo nivel tiene sus vicios y tiene sus virtudes. Entonces, aquel que no ha trabajado sobre esos vicios está atado a sus vicios, para hacerlo más sencillo. No importa lo que le vistan, no importa lo que le digan, no importa lo que aparente. En el interno todavía está atado a sus vicios, a sus apegos. Los 7 pecados capitales y las 7 virtudes teologales hablan un poquito de ese desarrollo y trascendencia. Pero eso se da en el silencio y en el laboratorio interior de cada ser humano. No te lo pueden transmitir. Por eso un grado debe ser el reconocimiento a un estado de conciencia. ¿Y cómo se anota el estado de conciencia? Por sus frutos. ¿Cómo valoro yo un estado de conciencia? Si conozco a la persona, si realmente ha habido cambios muy importantes. Si no ha habido importantes cambios, aunque sea una excelente persona, no. El verdadero discípulo siempre está buscando hacer mejor. Y se deben notar esos cambios. ¿Sí? Por sus frutos, se notan los cambios. Y a veces hay lugares donde lo más difícil es ahí, a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel de los grupos que te conocen. Es el que es más difícil ser profeta. ¿Verdad? En fin, pero sí en la historia y en los puntos que establece. Por ejemplo, el muy sublime maestre, ahí está la frase, yo no la escribí. Dice, debe haberse liberado de todo tipo de vicio. Dice así para el Sattva-Hat. Si no, no es Sattva-Hat. Así lo dice. Yo no lo escribí. Él está afirmando lo que la tradición dice. Que cuando alguien llega ahí es incondicional de la luz del Cristo. Por eso se le llama Arhat. Es el reflejo lunar de la luz del sol. Y no puede ser reflejo del sol si es su ego. ¿Sí me explico? Es un grado místico, de hecho. No es un grado administrativo. Pero estudien lo que dicen quien lo han realizado, como el muy sublime maestre, el hermano mayor y las tradiciones de sabiduría, y ahí van a encontrar ese gran trabajo. La luna, para vencerla, no es cualquier cosa. Y no se le vence por imposición. Así no. Así se le somete, pero no se le vence. Y hay que trascender el efecto lunar para alcanzar el estado de conexión con la fuente. Estúdienlo, ahí está, lo que dice el maestro, las tablas que nos da, las referencias que nos da, los planetas asociados, todo eso nos puede ayudar para comprender el plan general del camino, pero al final de cuentas, pues, ¿dónde estás? Así como el Google Maps y sí te dice, a ver, de aparte del plan, estás aquí tú, ¿verdad? Si han consultado usted el Google Maps. Dice, de todo lo que andes buscando, tú estás aquí, para que te ubiques un poco. Y siempre te pone normalmente los que están más cerca de ti, ¿ya? Por tu prójimo. Hasta esos iniciáticos. Siempre te ubica en dónde estás tú. Para que, ay, qué bonito. Sí, pero ¿dónde estás? No, pues qué bonito, son las montañas de 6,000 y 7,000 metros y no sé qué. ¿Y tú dónde estás? No, pues estoy en los de 20 metros nada más. Bueno, empezar a caminar a 30 metros. ¿Me explico?
el trazo del camino está muy bien trazado. Falta caminar, vivir y no evadir las pruebas, sino trascenderlas. Lo que pruebas, le encuentras su mensaje trascendente para hoy y para siempre. Bueno, ¿algo más esta mañanita? Maestro, Sí, adelante, ¿puedo don decir Rafael. algo? Adelante, sí. Bueno, bueno, por lo que se ha estado diciendo, me parece que está encadenado, ¿verdad? Es lo mismo, sobre lo mismo. La línea solar que corona la enseñanza iniciática y tiene que ver con la piedra angular, me imagino, porque es la que termina la obra. En el Cristo, por ejemplo, representa también la piedra angular, porque el Cristo estuvo en la línea solar. Había la línea solar del norte y del sur, en el Mar Muerto y en Alejandría. Entonces, cuando el Cristo se da a conocer, en Alejandría no lo reconocen. Y son los rollos del Mar Muerto, ¿verdad?, los que hacen, ¿verdad?, una afirmación de esto, ¿verdad? En aquel tiempo, a los esenios del norte envían una carta a los esenios del sur y le dicen, es uno de los nuestros, ¿verdad? Y el más querido de nosotros. Sí, esto de los esenios, de los colegios, es La línea solar. lo que dice el maestro son los As y los Sa. Uno representan la línea lunar y otro la línea solar. Ahí lo escribe el maestre de la Ferrier, no lo digo yo. No hay línea solar del sur. Hay línea solar que representa la estrella del norte, la estrella fija. Y la estrella fija del sur se llama la Cruz del Sur, en el firmamento. Ambas son guías, pero para el hemisferio norte y sur. En cambio, pero no, la línea solar es la que está conectada a ese germen solar. Uno estaba atada a los ritos, al poder de sus sacerdotes y a sus dominios, al sur, y otra al espíritu más allá de las formas, que era la línea solar, que era la del norte de los esenios del Corán. Chéquelo con el maestre Laferrier. En el libro negro de francmasonería deja la parte más clara, pero deja regado por algunas partes esas claves para entender el proceso del sentido lunar de las cosas y el sentido solar de las cosas, de los As y de los Sa, de los colegios del norte y los colegios del sur. Por eso el hermano mayor, cuando funda la línea solar, le pone colegios del norte, ligado a esa visión del maestre de los As y de los Sa, que de hecho viene desde una concepción de Fabre de Olivet, uno de los que el maestro reconoce, que conoce más la historia del proceso iniciático en las diferentes épocas. Da la mayor documentación el señor Fabre de Olivet. Bueno, pero hay que seguir investigando. Al final de cuentas, cuando lo realicemos, ya se nos va a quitar la duda. Bueno, ¿algo más? ¿Sí? Buenos días a todos. Maestro, me quedé pensando que hace unos momentos usted mencionó que no hay que evadir las pruebas. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo, o sea, hay que sufrirlas o cómo? No, hay que probar para ver cuál es el mensaje. A lo que cueste.
Pero no quedarse con el dolor ni con el sufrimiento, si es que es por ahí, a lo mejor no lo es. Sí, no apegarse ni al sufrimiento, ni al dolor, ni al placer. Que hay pruebas de placer y de placeres, ¿o no? Tentaciones. ¿Sí? Entonces, no apegarte ni a una ni a otra, sin entender el mensaje que te enseña algo más de lo que todavía no has aprendido. Es como un examen, que es una prueba de ver si aprendiste. Pero no es para castigarte ni para martirizarte, pero es una oportunidad de liberación. Una enfermedad es una oportunidad de liberación, se toma en sentido más profundo. Pero también comprender la banalidad de los placeres y de muchas cosas también. Todo lo instintivo. Tienes hambre, satisfaces el hambre y al ratito tienes hambre. ¿Ya? Y te vas acercando a los niveles superiores de la conciencia y las cosas permanecen. No son así que lo veo y no lo veo, que lo dudo. Eso es cuestión emocional y física. Cuando uno ve claro en la mente y en el espíritu, queda esa luz impresa en el quinto cuerpo. El maestre dice de las tres escalas, de la somática, de la aerosómica y la neumática, que también hay que estudiar para entender el proceso inicial. Bueno, la última, esta mañana. En esta simbología que están expresando del dolor y yo veo ahí como símbolo la rosa, y luego veo que le quitan las espinas, y precisamente la rosa es esa parte de cuando uno tiene cuidado, se pincha y luego da dolor. Luego se encuentra una parte bellísima de su corona, ¿no? Del placer, de los deseos, del aroma, de todo eso. Se disfruta. Y veo que también cuando los ponen en el altar, les quitan todo eso, las hojas, No, abajo, para que no se pudre el agua. Y las espinas, y realmente es un símbolo. Sí, pero no. Se le quita porque para que no se pudra el agua, sí apeste. Porque no es conveniente, pero arriba que se le deje mientras estén agradables. Si están todas cuchas, llenas de hongos, pues mejor quitárselas. O sea, no hay un dogma en eso. Los rosas son bastante variables. Como usted dice, no se queda uno en el dolor, pero sí hay una transformación cuando se llega a una experiencia dolorosa. Y la trasciendes. Cuando llegaste y te quedaste, pues lo único que tienes recuerdos de dolor. Pero si la trascendiste, ya no. Sabes distinguir entre sí o no. Me interesa, no me interesa. ¿Ya? No hay tanto problema. ¿Sí? Da claridad, disipa la tiniebla. O sea, la tiniebla es que las tinieblas para un lado y la luz de otro. O sea, no puedes enredarlas porque se hace un vericuete ahí. A ti no te queda claro. Y confundir a otros está todavía más peor. Venderles algo que no es así porque ni siquiera tú lo has vivido. Por eso el laboratorio empieza dentro de nosotros mismos. Silenciosamente. Sin proclamar éxitos ni fracasos. Sigues trabajando. Te sigues observando. Pero hay gente que tiene la cosa de pregonar bonito, pero hace lo contrario. Ojalá no sea yo uno de esos, porque a lo mejor sí lo soy.
Uno tiene que tener la duda para seguir trabajando, para seguir investigando. La duda te hace investigar más. No te debe frenar, te debe hacer investigar más. Pero en tu propio laboratorio, antes de decirle a los demás. ¿Se imaginan que alguien, sin haber probado una fórmula, le dice, hazlo en tu laboratorio y pum, que les explota a los demás? ¡Qué responsabilidad! Primero en tu laboratorio, ¿sí? Bajo tu riesgo, bajo tu aprendizaje, tu necesidad de búsqueda. Ahí empieza. No acaba, porque decíamos el otro día que había que alinear las necesidades individuales, las colectivas y las de ese todo, que se llama Paramatma. Si no, no hemos hecho, no hemos encontrado nuestro verdadero linaje. Y un día tenemos que reconocer. Sean uno conmigo como yo soy con mi Padre. No se va al Padre si no es por mí. Cosas que tenemos que seguir asimilando, más que simplemente cuestionando. Cuestiónalas, pero ponte a trabajar en el fondo de ese gran mensaje, porque si lo da un Cristo, no creo que sea nada más para desecharlo a la primera. Es digno de seguirlo investigando. Bueno, que pasen muy bonito día. Pax. Pax, muy buenas Buen noches, día, Chela. gracias. Que tenga buen viaje. Y Pax a todos los hermanos. Feliz día. Gracias, maestro. Buen camino.